Imagina despertar en un mundo donde la bondad no es una virtud, sino una trampa cuidadosamente diseñada. Un mundo donde la gente te sonríe mientras te vacía, donde las palabras bonitas son solo envoltorios para intenciones egoístas. Un mundo donde ser demasiado bueno no te acerca a nada, sino que te aleja de ti mismo. Imagina un mundo así, silencioso por fuera, pero brutal por dentro. Un mundo donde la dulzura es la carnada y tú eres el pez que nunca aprende. Ahora deja de imaginar, porque ese mundo es este. Es el mundo real. Es el mundo que fingimos no ver mientras repetimos frases cómodas sobre amabilidad y empatía, mientras por debajo se mueven fuerzas que premian la astucia y castigan la inocencia. Este es el mundo donde la bondad sin límites te convierte en combustible para los demás. Y nadie avisa, nadie advierte, nadie te protege. Solo aprendes cuando ya estás roto. La pregunta es inevitable. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo terminamos construyendo una sociedad donde ser demasiado bueno te lleva directamente al sufrimiento? ¿Cómo pasó que la virtud más celebrada se convirtió en la debilidad más común? Para responder eso, tenemos que convocar a un hombre que vivió estas contradicciones antes que cualquiera de nosotros. Un hombre al que la historia caricaturizó como frío, calculador, manipulador. Pero que, cuando lo lees sin filtros, entiendes que no era cruel. Era honesto, brutalmente honesto. Ese hombre fue Nicolás Maquiavelo. La gente suele olvidar quién era Maquiavelo antes de convertirse en símbolo de astucia. Fue diplomático, servidor público, estratega. Un hombre que creyó que la razón y la lealtad podían mantener unido un Estado. Trabajó incansablemente para Florencia, convencido de que la estabilidad nacía de la integridad. Pero cuando los poderosos cambiaron, su lealtad no valió nada. Fue acusado falsamente, torturado, humillado y expulsado. No por ser malvado, sino por ser ingenuamente correcto. La caída de Maquiavelo fue una de las lecciones más violentas que un ser humano puede recibir. Tu bondad no te salva cuando los demás no son buenos contigo. Fue ahí, en medio del exilio y la traición, cuando su visión del mundo se cristalizó, cruda y desnuda. En la vida, la moral solo protege a los que tienen poder. A los demás, la bondad sin estrategia los destruye. Maquiavelo vio esto repetirse durante toda su vida. Gobernantes que querían ser amados y terminaban siendo devorados por quienes interpretaban su amabilidad como fragilidad. Líderes benevolentes aplastados por traidores que no tenían miedo de ensuciarse las manos. Personas virtuosas siendo eliminadas porque no sabían defenderse. Y entendió algo que pocos aceptan. La gente no respeta la pureza, respeta la fuerza. Esta dinámica no desapareció, se transformó. Hoy vivimos en un mundo donde las máscaras son más sofisticadas, donde las palabras son suaves, pero las intenciones son afiladas. Un mundo donde todos dicen querer bondad, pero en realidad buscan utilidad. Un mundo donde la persona amable es celebrada públicamente, pero sacrificada en privado. Donde la gente aplaude tus buenas acciones mientras mentalmente calcula cuánto más puede sacarte. Y lo más irónico es que la primera persona que contribuye a esta dinámica eres tú. Tú, con tu miedo al conflicto. Tú, con tu deseo desesperado de agradar. Tú, con esa necesidad silenciosa de ser reconocido como buena persona. Tú, que confundes ser amable con ser incapaz de decir no. Tú, que te esfuerzas tanto en evitar decepcionar que terminas decepcionándote a ti mismo. Maquiavelo entendía perfectamente este patrón. No porque fuera cínico, sino porque era observador. Sabía que quien teme desagradar termina viviendo para complacer. Y quien vive para complacer termina siendo gobernado. Y quien es gobernado emocionalmente nunca será respetado. En el fondo, la mente humana interpreta la bondad excesiva como una invitación permanente a cruzar límites. A veces, ni siquiera necesitan hacerlo de forma consciente. Es natural que el ser humano aproveche lo que está disponible.
Y si tú estás disponible siempre, si tú cedes siempre, si tú aceptas siempre, la gente deja de verte como alguien valioso y empieza a verte como un recurso, alguien útil, no alguien importante. Y cuando lo que das se convierte en expectativa, desaparece todo agradecimiento. Y aquí surge la parte más dolorosa. Cuanto más bueno eres, menos limita la conducta ajena. Cuanto más te esfuerzas en ser comprensivo, más normalizada se vuelve tu comprensión. Cuanto más te sacrificas, menos se nota. Porque la mente humana se acostumbra a lo que es constante. Y la bondad ilimitada, cuando es constante, pierde todo su valor. ¿Te has dado cuenta de que quienes más reciben de ti son los que menos te agradecen? ¿Te has dado cuenta de que quienes más te exigen son los mismos que te dan lo mínimo? ¿Te has dado cuenta de que cuanto más inviertes en otros, más te quedas emocionalmente en números rojos? Allí, justo en esa sensación de cansancio silencioso, empieza el resentimiento. Y no es un resentimiento hacia los demás, sino hacia tu propia incapacidad de ponerte de pie. Vivimos en la era donde la bondad está de moda en redes sociales, pero se extingue en la vida real, donde la gente habla de empatía mientras utiliza a los demás como escaleras emocionales, donde se predica sobre amor propio mientras se consume sin culpa la energía ajena, donde las personas sensibles se queman tratando de merecer algo que los demás nunca pensaron en darles. La consecuencia es devastadora. Las personas demasiado buenas no solo se agotan, empiezan a perder su identidad, empiezan a dudar de su valor, empiezan a sentir que su existencia es un eterno intercambio de favores que nadie devuelve. Y cuando finalmente explotan, el mundo las señala. ¿Qué pasó contigo? Antes eras tan buena persona. Como si la bondad fuera una condena perpetua. Como si poner límites fuera un acto de violencia. Pero Maquiavelo lo explicó con una claridad que atraviesa los siglos. La sociedad necesita personas dóciles más de lo que admite. Las instituciones funcionan mejor cuando los individuos no cuestionan. Las empresas avanzan más rápido cuando algunos aceptan hacer el doble de trabajo sin protestar. Las relaciones se sostienen mientras uno da y el otro recibe. Siempre hay alguien beneficiándose de tu incapacidad de decir hasta aquí. Por eso su pregunta sigue siendo aterradoramente relevante. ¿Prefieres ser amado o prefieres ser respetado? Porque intentar ser ambas cosas con todo el mundo te convierte en alguien irrelevante para todos. Pero ahora viene la parte que transforma, no la que destruye. La revelación que libera al demasiado bueno de su condena. No se trata de dejar de ser bueno, se trata de dejar de ser inofensivo. Maquiavelo jamás recomendó la maldad gratuita. Lo que enseñó fue la capacidad de ser amable, pero también la capacidad de ser firme, la capacidad de perdonar, pero también la capacidad de retirarse, la capacidad de dialogar, pero también la capacidad de cerrar puertas sin temblar, la capacidad de amar, pero también la capacidad de no mendigar amor. La bondad, para ser poderosa, debe tener bordes, debe tener forma, debe tener precio, debe tener un límite más allá del cual no se cruza. Una bondad sin bordes no es virtud, es una fuga constante de energía, una sangría emocional interminable, una sentencia que te obliga a dar incluso cuando no queda nada en ti. Cuando empiezas a poner límites, el mundo se reorganiza a tu alrededor. Tu voz adquiere peso, tus decisiones dejan de ser negociables, tu energía deja de ser un recurso público, y las personas comienzan a rebelarse. Las que te aman realmente celebran tu nueva fortaleza, porque entienden que la fuerza preserva tu alma. Las que solo te querían dócil se sienten traicionadas, como si tu propósito en la vida hubiera sido servirlas, y su reacción es reveladora, porque demuestra que nunca te vieron como un igual, sino como un recurso emocional.
Es en ese momento cuando recuperas algo que habías perdido sin darte cuenta. Tu dignidad. Porque la dignidad no se pierde en un acto dramático. Se pierde en pequeñas concesiones diarias. En cada sí que querías que fuera un no. En cada renuncia silenciosa a tus propios límites. En cada favor que te pediste a ti mismo que no te doliera. En cada instante en que preferiste la comodidad ajena en lugar de tu propia paz. Y cuando recuperas la dignidad, recuperas también tu mirada. Una mirada que ya no pide ser aceptada. Una mirada que ya no suplica validación. Una mirada que dice simplemente, estoy aquí, completo, entero, sin necesidad de convertirme en sombra para nadie. Ese es el momento en el que tu vida cambia. Porque cuando comienzas a respetarte, ya no puedes vivir como vivías antes. Ya no puedes tolerar lo que tolerabas. Ya no puedes permitir que te usen. Ya no puedes rebajarte por miedo a ser rechazado. El rechazo deja de ser amenaza y se convierte en filtro. Y entonces, por primera vez, la bondad que das es auténtica. Ya no es un mecanismo para ser querido. Ya no es una estrategia para encajar. Ya no es una forma de esconder tu miedo al conflicto. Es una elección consciente. Y las elecciones conscientes son las únicas que no hieren. Por eso Maquiavelo sigue resonando, 5 siglos después, como un eco que incomoda pero despierta. Su frase más famosa: es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas, no habla de violencia, habla de respeto. Habla de la capacidad de decir, no me dañes, porque yo sé defenderme. Esa es la forma de temor a la que él se refería, el respeto que nace de la fuerza interior. Así que te dejo con la pregunta que puede reescribir tu historia entera. ¿Qué versión de ti vivirá dentro de 10 años? ¿La versión que sacrifica su alma para no incomodar a nadie? ¿O la versión que conquistó respeto porque aprendió a respetarse primero? Si estas palabras te tocaron, suscríbete, deja tu like y comparte este video con esa persona que todavía no entiende que su mayor sufrimiento proviene de su propia bondad ilimitada. Y recuerda esto hasta el último día de tu vida. Ser bueno nunca fue el problema. El problema fue pensar que para ser bueno había que ser débil. La verdadera fuerza nace cuando tu bondad deja de ser obligación y se convierte en tu elección.